Queremos responder algunas preguntas muy importantes. Esto es casi información de utilidad pública. ¿Con qué? ¿Con qué tiene que ver? Con un proyecto de ley que se va a discutir en el Congreso. Este proyecto fue ingresado por el gobierno y tiene que ver con la pensión garantizada universal. Recuerda este nombre. Este busca otorgar un monto máximo de 185.000 pesos para todos los adultos mayores de 65 años que no se encuentren en el 10% más rico de la población. Para entender un poco más, para conocer más detalles también respecto de esta iniciativa, estamos en contacto con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Ministra, muy buenos días, gracias por esta conexión con Mega Noticias Alerta. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. El gusto es de nosotros, ministra. Vamos inmediatamente en materia porque acá hay un anuncio muy importante, muy relevante para mucha gente. Por lo tanto, entremos inmediatamente en los detalles. Vamos entonces a hablar cuáles son los montos y primero, aquí estábamos presentando la información de que esto es para todos los adultos mayores que no sean parte del 10% más rico. Por lo tanto, es mucha gente. Sí, efectivamente, la pensión garantizada universal es un esfuerzo que queremos hacer obviamente entre todos para poder entregar un piso mínimo de dignidad a las personas mayores de 65 años para que efectivamente sobre ese piso mínimo puedan inyectar los recursos que han ahorrado a lo largo de su vida. ¿Y a quiénes vamos a llegar? Vamos a llegar al 90% de mayor vulnerabilidad de esas personas mayores, en el objetivo de poder llegar con 185.000 pesos, como usted muy bien lo decía, al 80% de esta población y con unos montos decrecientes cuando uno está dentro del 80 y el 90%. Y solamente dejando, entre comillas, sin apoyo del Estado en esta pensión garantizada universal a quienes están dentro del 10% de más altos ingresos de las personas mayores del país. Estamos hablando de más de 2.100.000 personas beneficiadas con este cambio que transforma el pilar solidario, lo mejora y crea la pensión garantizada universal. Perfecto, entonces esto de alguna forma es un reemplazo al tema del aporte previsional solidario, al pilar solidario. ¿Esto funciona como una especie de nueva figura? Efectivamente, esto es muy importante explicarlo. Lo que realiza la pensión garantizada universal es que reemplaza el pilar solidario, donde estaban las pensiones básicas solidarias y los aportes previsionales solidarios, y mejora esas condiciones y genera un instrumento, esta pensión garantizada universal, que incluye a más de 600.000 personas nuevas que no iban a ingresar nunca al sistema del pilar solidario porque no estaban dentro de las condiciones. Y esto es muy importante explicarlo. Si yo estoy en la pensión básica solidaria, voy a aumentar mi monto desde lo que son los 176.000 pesos que se van hoy día a aumentar desde el mes de enero, a la línea de la pobreza. Es decir, nunca una pensión básica solidaria, que va a ser transformada, por supuesto, en la pensión garantizada universal, va a estar bajo la línea de la pobreza cuando una persona no haya cotizado a lo largo de su vida. Si una persona cotizó a lo largo de su vida y tiene una pensión autofinanciada, pero recibe el aporte previsional solidario. ¿Quiénes reciben hoy día el sistema del aporte previsional solidario? Quienes están hasta el 60% de vulnerabilidad. Hoy día, por ejemplo, una persona con 200.000 pesos de pensión autofinanciada recibía de aporte previsional solidario 108.000 pesos. Total de su pensión, 308.000 pesos. Con la pensión garantizada universal, esa persona ya no recibe 108.000 pesos del Estado, sino que a sus 200.000 le sumamos 185.000, por lo tanto su pensión total son 385.000 pesos. ¿Cuál es la gran gracia de la pensión garantizada universal? Además de mejorar las condiciones de las personas que están en el pilar solidario, más o menos 1,5 millones, que sumamos 600.000 personas nuevas que no habrían recibido aporte de mantenerse el sistema del pilar solidario, quienes están entre 60 y el 90% de vulnerabilidad y quienes no se jubilan a los 65 años, porque la condición de recibir el aporte del pilar solidario actual es que uno haya jubilado, uno se haya pensionado. En este caso, no es necesario haberse pensionado a los 65 años, uno puede no pensionarse, seguir trabajando y por el solo hecho de tener 65 años y estar en este porcentaje de vulnerabilidad, recibe el aporte de 185.000 o el decreciente si es que está entre 80 y 90. Eso es bien importante, claro. Mientras yo no sea un adulto mayor que forma parte de este 10% más rico de la población, y aunque yo esté trabajando, no sé, ganando 500, 300, 600, igual yo recibo entonces este dinero, ¿no?
Efectivamente, si usted está dentro del 90%, usted va a recibir aporte del Estado. 185.000 pesos si está en el 80% y decreciente si está entre el 80 y el 90. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Vamos a efectivamente ver en lo que se llama el test de la vulnerabilidad que se va a hacer para mirar efectivamente cuál es la situación del hogar de esa persona mayor, para catalogarlo dentro del 90%, y ahí miramos habitualmente los ingresos y las condiciones de un hogar, considerando a la persona, a su cónyuge y a las cargas, es una muy mala palabra, pero así se llama Sí, legalmente, sí. menores de 18 años, o hasta los 24 si están estudiando. Ahí miramos el hogar y vemos si está dentro del 90% de vulnerabilidad. Y después miramos la pensión de esa persona mayor de 65 años. Solo la pensión, no los otros ingresos. La pensión bajo 630.000, 185.000 pesos íntegros, entre 630 y 1.000.000, los montos decrecientes. Ahí pongo un ejemplo, alguien que tenga una pensión de 700.000 pesos va a recibir más o menos 150.000, y solo sobre 1.000.000 de pesos de pensión base no recibiría nada de aporte del Estado porque se considera que ahí probablemente está dentro del 10% de más altos ingresos. Perfecto, esa justo es la pregunta que venía a continuación. ¿Quiénes no recibían? Entonces, este 10% son las personas que tienen una pensión superior a 1.000.000 de pesos. Esas personas no recibirían esta pensión. Ministra, ¿cuándo comenzarían estos cambios? Entiendo que usted nos decía que en enero ya comenzaban algunos. A ver, es muy importante decir de que nosotros estamos obviamente anclados a la aprobación en el Congreso Nacional de esta ley. Nosotros ya aprobamos en la Comisión de Hacienda de forma unánime, se lo agradecemos a los diputados haber empujado este proyecto muy rápidamente, y estamos con sala el día lunes 3 de enero en la tarde. A las 4 de la tarde estamos citados. Si se aprueba ese día, pasamos al Senado. En el Senado deberíamos empezar a tramitar el mismo martes 4 de enero, y si lo logramos despachar a mediados del mes de enero, podríamos estar pagando, y eso obviamente lo estamos revisando con el Ministerio del Trabajo, porque esto se paga obviamente en coordinación con el Ministerio del Trabajo, el IPS, podríamos estar pagando al Pilar Solidario, a quienes tenemos todos sus datos, ya a partir del mes de febrero, porque es un mes después de la aprobación de la ley. Entonces, ¿de qué dependemos para quienes nos están viendo? De cuánto se demora el Congreso Nacional en aprobar. Si aprueba en enero, probablemente podemos pagar en febrero. Se aprueba, obviamente, ya en marzo, porque recordemos que en febrero hay receso legislativo. Estamos hablando ya de pagos en abril. Y para los nuevos estamos hablando de 6 meses después del inicio de la publicación de la ley. Entonces, mientras más rápido el Congreso Nacional, más posibilidades de pagar prontamente. Claro, lo importante acá no es solamente, que es muy importante, que se mejora la pensión de más de 1.000.000 de adultos mayores, sino que además se suman 600.000 personas que no estaban recibiendo nada con este nuevo beneficio, ¿no? Eso es muy, muy importante. Lo otro, una vez que esto se vote, si es que eventualmente se vota rápidamente en enero y se comienza a pagar en febrero, ¿los adultos mayores tienen que hacer algo, ministra, o esto es completamente automático, administrativo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, es muy importante esa pregunta. Nosotros vamos a iniciar un mes después el pago de quienes están en el Pilar Solidario, es decir, quienes recibían pensiones básicas solidarias o aportes previsionales solidarios. Para ello, todo es automático. ¿Quiénes van a tener que inscribirse? Porque necesitamos los datos de esas personas para poder hacer su análisis de vulnerabilidad y poder considerar que efectivamente están dentro del 90% que estamos beneficiando. Son las personas que efectivamente son nuevas, que no están en el beneficio actual del Pilar Solidario. Ellos se van a tener que inscribir en un portal que va a estar habilitado para tales efectos. Importante, un mes después pagamos los aumentos a las personas del Pilar Solidario. En 6 meses de aplicación, todos los que vayan ingresando porque cumplían los criterios del Pilar Solidario, y después de 6 meses, el primer día hábil del 7º mes, todos los nuevos. Lo importante, yo creo, ministra, también es hacer un hincapié. Yo sé que ella lo dijo, pero como detalle también es muy importante. Esto es un complemento, entonces, a la pensión autofinanciada. Es un complemento a la platita que a lo mejor este adulto mayor ya juntó y que está recibiendo una pensión que a lo mejor no es muy alta. Esto es un complemento, esto se suma a eso. No es que sea un delta para llegar a 185.000, no, son 185.000 adicionales. Sí, es muy importante decir
de que si una persona tiene pensión básica solidaria, efectivamente es el complemento para llegar a la línea de la pobreza, porque estamos hablando de una persona que por diferentes razones no pudo cotizar a lo largo de su vida y entre todos le damos una pensión para poder tener un piso mínimo de dignidad. Para ellos, para quienes estaban en la pensión básica solidaria, hay un complemento y nunca va a estar bajo la línea de la pobreza. Para todos los demás es la pensión autofinanciada, aquella que se logra con la cotización a lo largo de su vida, y se le suman 185.000 pesos si es que está en el 80% más vulnerable y un monto que va a ir decreciendo si es que está entre el 81 y el 90, llegando a cero si estoy en el 10% de más altos ingresos. Y esto es muy importante explicarlo cuando uno tiene un aporte previsional solidario. Por eso yo le ponía el ejemplo. Hoy día puede haber una persona con 200.000 pesos de pensión autofinanciada que está en el 60% más vulnerable y recibe aporte previsional solidario y recibe 108.000. Con la pensión garantizada ya no recibe 108.000, sino que recibe 185.000. Y esa es la gran gracia, porque el aporte previsional solidario, para quienes lo podían recibir, iba disminuyendo en la medida de que yo tenía más pensión autofinanciada, y era un desincentivo el ahorro, porque habían personas que decían: yo coticé a lo largo de mi vida y el esfuerzo que hice, en vez de ser premiado, ha sido finalmente... no ha tenido el aporte, no ha tenido el apoyo del Estado, a pesar de que yo hice un esfuerzo por cotizar a lo largo de mi vida, y igual tengo pensiones bajas. Eso es lo que cambia con la pensión garantizada universal. Hay un esfuerzo en esa clase media que inyectó sus recursos a lo largo de su vida y que, a pesar de eso, lamentablemente, que es parte de la discusión de la reforma larga de pensiones, ¿no es cierto? Tenemos un sistema previsional que debe cambiar. Queremos que tenga aporte del Estado y por eso ahora consideramos mayores ingresos, mayores aportes del Estado a quienes han cotizado a lo largo de su vida y a quienes tienen porcentajes de vulnerabilidad que son menores, pero siguen teniendo pensiones bajas, como es la gran clase media de nuestro país. Así es. Ministra Carla Rubinar, muchísimas gracias por respondernos todas las dudas respecto de la pensión garantizada universal y esperamos también que esto se vote lo más rápidamente para ayudar a mejorar la calidad de vida de tantos y tantas adultos mayores. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted y ojalá que el Congreso Nacional nos ayude. Sabe que llevamos 15 años sin aprobar una reforma de pensiones que mejore las pensiones de la clase media. Lo cierto es que yo creo que llegó el momento y ojalá que no encontremos ninguna excusa para no aprobar este proyecto de ley. Las discusiones más de fondo probablemente las va a llevar el próximo gobierno. Nosotros no lo logramos, eso es una realidad. Pero esto es un proyecto, y esto lo quiero decir si usted me permite, que recoge todo lo que nos pidieron a lo largo de la tramitación de los otros proyectos. Aquí está todo lo que nos pidieron y por lo tanto ojalá que no haya ninguna excusa para poder aprobar a la brevedad este proyecto de ley. Ya que usted hace ese punto también, alguien podría decir, claro, justo ahora, es decir, antes del cambio de mando, ¿no? Entonces, claro, algunos podrían decir esto puede ser como una estrategia. Es posible que surja eso, se hace justo en este momento. La verdad es que nosotros presentamos, recordemos, una reforma previsional que lamentablemente no se pudo aprobar en el Congreso Nacional. Es cierto. A pesar de que lo aprobamos en la Cámara y en el Senado, lamentablemente no avanzó. Después intentamos con la ley corta, sí. Tampoco nos resultó. Y ahora esto es lo que pidió todo el mundo, lo que todo el mundo dijo que había que hacer. Entonces, ojalá podamos sacar adelante, tiene 80% de aprobación, la gente quiere que se apruebe ahora, y bueno, el próximo gobierno podrá seguir avanzando, incluso puede cambiar los guarismos, los números, podrá aumentar los montos de esta pensión garantizada universal, pero si la creamos ahora, vamos a poder empezar a pagar en febrero y yo creo que las personas mayores no pueden esperar. Tal cual. Ministra, muchísimas gracias por este contacto, que tenga buen día. Muchas gracias, que esté muy bien, que tenga un lindo día. También.